Buenas tardes, alumnos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a comenzar con la clase del día de hoy y como ya había anunciado en la semana anterior, bueno, en la clase anterior, a partir de hoy vamos a comenzar a contabilizar a aquellas personas que no están asistiendo a la clase. Se le va a restar puntos en el examen final y también se le va a restar puntos a aquellos que estando presentes no respondan cuando se les pregunte, alegando fallas de internet, lo clásico. Y también se le va a restar puntos a aquellos que cuando se les pregunte, pues demuestren que están en cualquier otra cosa menos en la clase. Porque como ya había dicho, pueden equivocarse y no hay problema con eso, es parte de aprender. Pero hay alumnos que por sus respuestas denotan de que definitivamente están conectados, pero están haciendo cualquier otra cosa. A esos alumnos también se les va a restar puntos directamente en el examen final. Y eso se va a comenzar a contabilizar a partir de este momento. Por eso que voy a pasar a asistencia ahora, voy a decir sus nombres y apellidos y les voy a pedir que activen el micrófono y digan presente. Si no activan el micrófono, no les voy a considerar como asistencia y les voy a restar un punto en el examen final. Así que todos tienen que activar el micrófono cuando digan sus nombres y apellidos y decir presente. No voy a leer el chat para eso, ¿ok? Porque las condiciones para matricularse en estos cursos es tener justamente los recursos necesarios para poder llevarlos. Y uno básico es tener el micrófono. Así que no me vengan con excusas como, por ejemplo, profesor, que estoy en el tráfico, estoy viajando, porque el hecho de que estén en virtual no significa que por eso ustedes puedan hacer lo que deseen en hora de clase. Tienen que estar en un ambiente con los recursos necesarios para escuchar y estar atentos. Si no, es su responsabilidad. Bien, entonces voy a comenzar a pasar asistencia. Vamos a comenzar con Johan Flores. Johan Flores, tiene que decir presente, ¿eh? Johan Presente, Flores, ingeniero. ok. Presente, ingeniero. Ok. Guillermo Guañec. Guillermo Guañec. Alessandra Álvarez. Alessandra Álvarez. Anthony Gossin. Presente, ingeniero. Ok. Denis Condori. Denis Condori. A ver. Enzo Daniel Rojas. Enzo Daniel Rojas. Presente, ingeniero. Ángela Chávez. Ángela Presente, Chávez. ingeniero. Buenas tardes. Angie Vázquez. Angie Vázquez. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Luis Machaca. Luis Machaca. Presente. Presente. Ok. Yanina Caicho. Yanina Buenas Caicho. tardes, presente, ingeniero. Ricardo Cochachi. Ricardo Cochachi. Daniel Porras. Daniel Porras. Edgar Ponce. Presente, ingeniero. Arilson Abrigo. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Arian Aguirre. Arian Aguirre. Buenas tardes. Presente. Okay. Eric Arenas. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Exxon Paulino. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Edwin Tirado. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Anthony Morán. Presente, ingeniero, buenas tardes. Luis Quintana. Presente, ingeniero, buenas tardes. Cariluz Cala. Presente, buenas tardes. Vanessa Hernández. Presente, ingeniero, buenas tardes. Anderson Lavado. Presente, ingeniero, buenas tardes. Eduardo Garriazo. Presente, ingeniero, buenas tardes. Angie López. Presente, ingeniero, buenas tardes. Edward Sánchez. Presente. Max Risco. Presente, ingeniero, buenas tardes. Jocelyn Colunche. Presente, ingeniero, buenas tardes. Elizabeth Ucañay. Presente, ingeniero, buenas tardes. Enzo Gamarra. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Ángel Prado.
Presente, ingeniero, buenas tardes. Mauricio Gamarra. Presente, ingeniero, buenas tardes. Roger Quecaño. Presente, ingeniero, buenas tardes. Marifer Vázquez. Presente, ingeniero, buenas tardes. Renzo Hernández. Presente, ingeniero, buenas tardes. David Almonacid. Presente, ingeniero, buenas tardes. Jorge Estela. Presente, ingeniero, buenas tardes. Juan Presente, ingeniero. Locio. Juan Locio. Presente, ingeniero, buenas tardes. Alejandro Cervantes. Alejandro Cervantes. No está presente. Bien. Joana Pauca. Presente, ingeniero, buenas tardes. Reginaldo Arosquipa. Reginaldo Arosquipa. Juan Saico. Presente, ingeniero, buenas tardes. Carlos Cutipa. Presente, ingeniero, buenas tardes. Ok. Exxon Quispe. Exxon Quispe. Jesús Alberto Palza. Presente, ingeniero. Paul Jesús. Presente, ingeniero. Nicole Bendezú. Presente, ingeniero. Lisette Mamani. Presente, ingeniero, buenas tardes. Laduri Puma. Laduri Puma. André Agapito. André Agapito. Cristian Hualca. Cristian Hualca. Jeff Batallanos. Jeff Batallanos. Cristian Navarro. Presente, ingeniero. Gracias. Ingeniero, A ver. disculpe. Cristian Hualca, presente, ingeniero. Le estaba escribiendo por interno por una compañera que quería justificar. Por eso me demoré. Pero ahí estoy presente, ingeniero Hualca. Ya. Cualquier justificación tiene que ser con certificado médico. Dígale a su compañera, por favor. Si no, no se acepta. Bien. Y me lo tiene que enviar a mí por el chat. Ok. Correcto. Cristian Navarro. Cristian Presente. Navarro. Presente. Ok. Rodolfo Honorio. Rodolfo Honorio. Wilber Medina. Wilber Medina. Harold Helera. Presente, Harold. ingeniero. Presente, ingeniero. Piero Rojas. Perdón, Piero Rodas. Presente, ingeniero, buenas tardes. Fernando Jucalpuma. Presente, ingeniero, buenas tardes. Gracias. Eler Riveros. Presente, ingeniero. Jorge Chipana. Presente, ingeniero. Franklin Cari. Presente, ingeniero. Jonavan Chacnama. Ingeniero, buenas tardes, presente. Luis Mamani. Presente, ingeniero. Santos Yaza. Ingeniero, presente. Yuri Escalante. Presente, ingeniero, muy buenas tardes. Yamila Apaza. Yamila Apaza. Pierre Merino. Pierre Merino. Bisaida Montufar. Bisaida Montufar. Presente, ingeniero. Pierre Merino. Yamila Paza. Marta Pizarro. Marta Pizarro. Luis Caguana. Luis Caguana.
Alondra Chalco. Alondra Chalco. Jorge Champi. Presente, Jorge ingeniero. Champi. Presente, Ok. presente, ingeniero. Joel Huaquisto. Joel Huaquisto. Uber Cucharo. Uber Cucharo. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Giancarlos Ugaz. Giancarlos Ugaz. Omar Villagra. Omar Villagra. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Javier Díaz. Javier Díaz. Javier Díaz. Estefano Palacios. Estefano Palacios. Edgar Loaiza. Edgar Loaiza. Yair Alarcón. Yair Alarcón. Alarcón presente. Diego Arpasi. Diego Arpasi. Luis Aucapuma. Presente, ingeniero. Cristian Ballena. Ingeniero, buenas tardes, presente. Okay. Noel Curasi. Presente, Noel ingeniero. Curasi. Presente, ingeniero. Mijair García. Mijair García. Presente, ingeniero García. Presente. Luis Rodríguez. Luis Rodríguez. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Diego Sánchez. Diego Sánchez. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Contesten rápido, por favor. Fabio Sánchez. Fabio Sánchez. Presente, ingeniero. Presente, ingeniero. Alexander Solís. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Manuel Tito. Presente, ingeniero. Finalmente, Jesús Vargas. Jesús Presente, Vargas. ingeniero. Presente, Ok. ingeniero. Bien. Ya hemos Ingeniero, buenas escuchado. tardes. No puedo responder al momento que usted me llamó. Guañek Segar. Sí, ya no es posible, señor. Esperé bastante tiempo para tomar asistencia. La próxima conéctese puntualmente. Bien, vamos Ya, a comenzar con la clase. A ver, permítanme un momento, por favor. Vayan ingresando al Teams y dentro de la parte de archivos, en lo que es casos y soluciones, hay un Word que se llama Caso 1, Laboratorio 2022-2. Por favor, abran ese caso. ¿Ok? Abran ese caso para poder explicarlo y lo vayan leyendo también ustedes de pasada. Les voy a dar un par de minutos para que vayan abriendo. Muy bien, vamos a comenzar. Voy a compartir el Word primero para que lo veamos. Este es el caso que vamos a ver hoy día. Señor delegado, por favor, me confirma si se puede ver la pantalla. Sí, ingeniero. Buenas tardes. ¿Se puede visualizar la pantalla? Bien. A ver, este es un caso de, digamos, hay una empresaria llamada Claudia Berrio, ¿ok? Ella
posee un terreno en el Perú valorizado en 700.000. Eso de los dólares olviden, todo es en soles, ¿ok? En 700.000 soles. Y está interesada pues en fabricar y comercializar autos económicos, para lo cual ha pagado estudios técnicos y de mercado que le permitan cuantificar la demanda y la producción, pero desconoce si el proyecto será viable económica y financieramente. Para ello, contrata a uno de ustedes para que les recomiende, en base a la viabilidad económica y financiera, si es factible o no emprender en ese negocio llamado autos férreos. Para ello, deberán elaborar el flujo de caja del proyecto, también conocido como flujo de caja libre o económico, y además el flujo de caja del inversionista, también conocido como flujo de caja del accionista o financiero. Para ello, se les ha proporcionado pues estas informaciones. Se les ha proporcionado, gracias a ese estudio de mercado, cuáles son las proyecciones de ventas para los siguientes 5 años. Además, les indican que el precio de venta estimado es de $10.000 por cada unidad. Bueno, no dólares, soles. Como les digo, olvídense de acá dólares. Todo lo que vamos a trabajar es en soles, ¿ok? Todo esto considérenlo en soles. Además, se sabe que la tasa de inflación para los siguientes años es del 3% anual. Los costos de fabricación equivalen al 45% de los ingresos totales, y los costos o los gastos de administración y ventas, o sea, los gastos operativos, representan el 10% de los ingresos totales. Por otro lado, los gastos preoperativos y de capacitación ascienden a 60.000. ¿Qué son los gastos preoperativos? Son todos aquellos desembolsos de dinero que ha tenido la empresa previa a la operación, como por ejemplo, el dinero que se invierte en la constitución de la empresa, en la licencia de funcionamiento, también, por ejemplo, en el registro de las patentes, de haberlas. Todos esos son gastos preoperativos que, además de la capacitación, representan lo que se denomina como inversión en activos intangibles. ¿Se acuerdan la clase que explicó el ingeniero Cham de las inversiones? Habían 3 tipos de inversiones. ¿Cuáles sean esos 3 tipos de inversiones? ¿Recuerdan? ¿Quién puede decirme? ¿Cuáles son los 3 tipos de inversiones que se explicó en clase? Edgar, adelante. La inversión de activos tangibles, de activos intangibles y el capital del trabajo. Correcto. Esos son los 3 tipos de inversiones que tiene un proyecto. Bueno, no solo un proyecto, sino cualquier empresa. Entonces, en este caso, lo que son los gastos preoperativos y de capacitación vienen a ser la inversión en activos intangibles. Y respecto a los activos tangibles, o también conocidos como activos fijos, encontramos para este proyecto la inversión en obras civiles, es decir, construcción, y en maquinarias y equipos por estos valores que, vuelvo a repetir, considérenlos como en soles. Pero además, me indican también que yo podría vender la obra civil con el terreno en el año 5 a 5,5 millones y la maquinaria de equipos a 800.000. O sea, me están dando los valores comerciales que me van a servir para determinar el valor residual. Que recuerden, el valor residual siempre se calcula en el último periodo del horizonte de evaluación. Eso lo vimos en clase conmigo. ¿Ok? Por otro lado, la vida útil contable, es decir, la que reconoce la SUNAT de las obras civiles para este caso, es de 5 años, y para el caso de maquinarias y equipos es de 10 años. Además, nos indica el caso que el capital de trabajo equivale a 3 meses del costo total. Pregunta, en la clase que ustedes llevaron con el ingeniero Chan, en lo que era inversiones, en capital de trabajo, ustedes revisaron 2 tipos de inversión en capital de trabajo. La inversión, o 2 tipos de calcular la inversión en capital de trabajo. El método contable y el método del periodo de desfase. Con este dato que me están proporcionando aquí, ¿cuál de los 2 creen ustedes que voy a tener que aplicar? ¿Método contable o método del periodo de desfase? ¿Cuál creen? Pueden levantar la mano, ¿ah? Y si no levantan la mano, voy a tener que preguntar al azar. Bien, vamos a preguntar al azar. A ver, vamos a preguntarle a... bien, justo se salen varios. Eler Riveros, por favor, dime, ¿cuáles son o cuál de los 2 tipos de métodos de cálculo de capital de trabajo es el que aplicaría con esta información que dice el caso?
¿Contable, ingeniero? Ya, ¿por qué crees que sería el método contable? Porque me dan el tiempo de trabajo de 3 meses. Ya, ¿y cómo se calcula el capital de trabajo por el método contable? Eso sí no lo recuerdo, ingeniero. Entonces, ¿por qué me dices que es método contable? No se trata de adivinar, ¿no? A ver, vamos a preguntar a otra persona. A ver, Elizabeth del Milagro, Canay. ¿Cuál de los dos tipos de métodos de cálculo de capital de trabajo es el que se utilizaría en este caso y por qué? Buenas tardes, ingeniero. También pienso que el método contable. ¿Por qué? Porque para hallar el... no, me confundí. El método de desfase. ¿Por qué? Porque calcula la inversión. Y en este caso nos están dando los recursos necesarios para financiarlo. Me estás diciendo cualquier cosa, Elizabeth. El capital de trabajo es una inversión. Lo que estoy preguntando es cuál de los dos métodos utilizarías y por qué. Porque nos da el periodo de 3 meses. ¿Ya? ¿Qué significa eso? ¿Cómo se No me dice. calcula, cómo se calcula el capital de trabajo mediante el periodo de desfase? Con la cantidad de recursos necesarios para poder financiarlo. No, Elizabeth, no estás diciéndome nada concreto y no tiene nada que ver eso con la respuesta. A ver, vamos a ir con Uber Cucharo. Uber, la misma pregunta. ¿Cuál de los dos métodos utilizarías con este dato para calcular el capital de trabajo y por qué? Ingeniero, buenas tardes. La verdad no lo tengo muy claro todavía. Ok, muy bien, chicos, les recuerdo que este tipo de preguntas, desconecte su micrófono, señor Uber. Recuerden que este tipo de preguntas yo puedo hacerles en el examen final, ¿ah? Y tranquilamente pueden tener 0 en el examen final. Acuérdense que la nota del examen final, el 70% es la evaluación oral. Y si esta fuera una evaluación oral, tendrían 0. Ok, así que saquen su cuenta. No crean que porque tienen notas aprobatorias en los avances van a aprobar el curso. Si ustedes no se preocupan desde ahora, pues yo ya con bastante anticipación les estoy diciendo qué va a ocurrir. Y es una pregunta bien básica. No les estoy preguntando nada de análisis. Estoy preguntando algo que se ha mencionado en clase. Así que ya voy viendo qué va a ocurrir al final del ciclo. Ya ustedes verán. ¿Ok? El método que aquí voy a aplicar es el método del periodo de desfase, porque el método del periodo de desfase se calcula determinando primero el costo promedio mensual, en este caso, para multiplicarlo por esos 3 meses que transcurrirían hasta que yo recién pueda cobrar y por lo tanto con ese monto puedo asumir mis obligaciones del corto plazo. Porque para eso sirve el capital de trabajo. Porque el capital de trabajo se da cuando la empresa tiene un periodo de desfase entre cuando produce y cuando cobra, porque no necesariamente que cuando uno vende cobra al instante. Pasa un tiempo hasta que pueda cobrar, en varios casos porque le das crédito a tus clientes. Pero durante todo ese tiempo, tú tienes que pagarle a tus trabajadores, tienes que pagarle a tus proveedores, porque si no lo haces, no vas a poder seguir operando y por lo tanto vas a quebrar. Por eso el capital de trabajo también se le llama fondo de maniobra. Y en este caso, como me está dando un periodo de desfase de 3 meses, voy a tener que aplicar el método del periodo de desfase. Bien, otros datos que me da el caso es de que el impuesto a la renta es de 29.5%. Me da los datos para determinar el COP mediante el método o modelo CAMP, según lo que explicó el ingeniero Luis Valdivia en la última clase, ¿no? Me da los datos del rendimiento de mercado, la tasa de libre riesgo y el valor del beta. Además, también nos indica el caso que este inversionista Berrio va a financiar el 80% del proyecto con su propio capital,
pero que la diferencia, que es 20%, lo financiará con un préstamo bancario a una tasa efectiva anual del 14% por un plazo de 5 años. Para este caso, se están considerando un horizonte de evaluación de 5 años, o sea, flujo de caja hasta por 5 años. Se está considerando que la empresa va a aumentar el precio a partir del segundo año en base a la inflación, que todas las inversiones en activos intangibles se amortizan al 100%, es decir, al primer año, y que todo lo que es capital de trabajo adicional después de del primer año de cálculo de capital de trabajo, todo lo adicional lo financiará el propietario. Por lo tanto, no será necesario incluirlo dentro de la inversión inicial para la determinación del financiamiento. Finalmente, deben de hallar el valor actual neto y el valor actual neto económico y financiero y mencionar qué recomendaría, ¿no? Para invertir o no en ese proyecto y por qué. Finalmente, para este caso, todos los cálculos lo haremos con 2 decimales y en las tasas utilizaremos 4 decimales. Bien, este es el caso y ahora vamos a revisar la solución. ¿Me permiten un momento? Cristian, ¿me puedes confirmar cuando se vea el Excel, por favor? ¿Cristian Hualpa? Sí, ingeniero, un momento. No se visualiza todavía. Ingeniero, ya se visualiza el Excel. Ya se puede visualizar. Ok, Todavía. muchas gracias. Vamos a comenzar entonces. Bueno, en esta primera pestaña podemos ver los datos relevantes que hemos identificado en el caso, ¿no? Por ejemplo, el impuesto a la renta, la inflación, el valor del terreno que se va a utilizar para el proyecto, que vuelvo a recalcar. No es un terreno que se ha comprado para el proyecto. Es un terreno con el que ya contaba el inversionista que va a utilizarlo para el proyecto, pero no es una inversión nueva, es un activo con el que ya contaba, que vale 700.000 soles. Ojo, olvídense del dólar, voy a repetir, todo es en soles, ¿ok? Por otro lado, el precio del producto, del auto, es de 10.000 soles, y las ventas proyectadas son estas, y los costos son en base a los ingresos en estos porcentajes. Por otro lado, respecto a inversiones, esta es la inversión que se necesita en activos tangibles como obras civiles y maquinarias. Esta es la inversión que se necesita en activo intangible. Y para el cálculo de capital de trabajo tenemos un periodo de desfase de 3 meses. Y respecto al tema del financiamiento, pues sabemos que el 20% de la inversión inicial se va a financiar con préstamo bancario. Y además tenemos los datos para determinar el COP, mediante el modelo CAMP, ¿no? Para este caso. Bien, tenemos los datos, ya podemos comenzar con la primera hoja de trabajo. Tienen que recordar y tienen que grabarse esto, muchachos, porque lo que van a hacer en las siguientes clases es resolver ustedes mismos los casos. El orden para resolver los casos es primero comenzar con las proyecciones de los ingresos, luego las proyecciones de los costos y luego de las inversiones. Una vez que ya tengo las proyecciones de ingresos, costos e inversiones, lo siguiente que tengo que hacer es determinar el valor residual. Una vez que determine el valor residual, lo siguiente es el servicio a la deuda, es decir, la parte del financiamiento externo, para saber cuántos intereses voy a pagar y cuánto voy a amortizar de deuda en cada periodo. Y recién ahí con eso ya podré calcular mi proyección de estado de resultados y mi proyección de flujos de caja. Bien, ese es el orden de las cosas. Entonces, vamos a comenzar con la proyección de los ingresos. Para proyectar los ingresos, recuerden que los ingresos siempre es P por Q, precio por cantidad. Cantidad ya tenemos proyectado gracias al estudio de mercado. En lo que es precio, sabemos que es a 10.000 soles en el primer periodo, pero que a partir del siguiente periodo, según el caso, el precio va a aumentar en base a la inflación. Entonces, si se dan cuenta, para el precio del año 2, estoy tomando el precio del año 1 y lo estoy multiplicando por 1 más la tasa de inflación, que es 3%. Ustedes se preguntarán, ¿por qué sale esta fórmula redondear? Porque recuerden que para este caso todos los cálculos son a 2 decimales. Entonces estoy utilizando la fórmula redondear, coma, 2, ¿no? De 2 decimales. ¿Ok? Bien. Entonces en cada periodo determinaré precios diferentes en base a esa tasa de inflación del 3%.
Y pues los ingresos totales o ventas totales será la multiplicación de P por Q, ¿no? Cantidad Q por precio P. Ahí está. Ya tengo las proyecciones de ingresos para los próximos 5 años. Ahora, respecto a los costos, me indica el caso que el 45% de los ingresos será costo de ventas o costo de fabricación y el 10% será gastos operativos o también conocido como gastos de administración y ventas. Entonces, para cada periodo simplemente se va a multiplicar esos porcentajes por los ingresos de cada año. ¿Listo? Y lo mismo para los gastos operativos, ¿ven? Pero con 10%. Eso me va a dar los costos totales si yo sumo estos dos. Listo. Ya tengo las ventas totales, ya tengo los costos totales, ahora me faltan las inversiones. Vamos a comenzar con el capital de trabajo. Como yo voy a utilizar el método del periodo de desfase, el método del periodo de desfase consiste en tomar los costos totales del siguiente periodo, dividirlo, en ese caso entre 12 para determinar el costo promedio mensual, y eso multiplicarlo por el periodo de desfase, que en este caso es de 3 meses. Entonces, como siempre, el capital de trabajo es un monto, es un fondo con el que yo tengo que contar desde un periodo anterior, porque tengo que tenerlo por anticipado para no tener problemas de liquidez. Entonces, para el periodo 0, cuando calcule el capital de trabajo, tomaré como base la información del año 1. Entonces, tomo los costos del año 1, los costos totales, lo divido entre 12 para hallar el costo promedio mensual, y eso lo multiplico por el periodo de desfase, que en este caso son 3 meses. Siempre todo lo estoy redondeando a 2 decimales, como se dan cuenta aquí, según lo que me dice el caso. Listo. Hago eso, ya tengo la inversión necesaria en capital de trabajo en el periodo 0. Para el periodo 1 tomaré los costos del periodo 2 y haré el mismo ejercicio, exactamente el mismo ejercicio. Y así calcularé las necesidades de capital de trabajo para cada año, pero en este caso hasta el año 4, porque en el año 5 ya no calculo, porque acuérdense que siempre es respecto al siguiente año. Para el año 5 tendría que ser respecto al año 6, pero ya no hay año 6. Entonces, hasta aquí voy a determinar inversión en capital de trabajo. Pero recordemos, según lo que vimos en la clase con el ingeniero Luis Chan, que no va a ir todo esto completito en los flujos de caja, porque capital de trabajo es una inversión que permanece estática, porque es un juego donde tú pagas por adelantado, o bueno, pagas en el momento que tienes que pagar a tus proveedores, recursos, etcétera, pero luego cobras, pero no es que cobras y lo recuperases, sino que es un ciclo operativo continuo que se va a volver a dar, porque tú vas a volver a dar ese dinero, porque siempre se va a dar esa condición donde vas a cobrar después de cuando tienes que hacer tus pagos. Entonces, ese dinero va a permanecer invertido hasta que al final de la evaluación del proyecto ya lo recuperas, ¿ok? Pero es un dinero que se acumula. Esos 396.550 que ustedes ven aquí, no es 396.000 adicional en inversión de capital de trabajo, no. Esos 396.000 ya incluyen estos 371.250 del periodo 0. Esto ya está incluido aquí, y está metido aquí, ¿ok? Entonces, cuando yo construya mis flujos de caja, solamente voy a considerar la inversión en capital de trabajo total del periodo 0, pero de ahí en adelante, es decir, del año 1 hacia adelante, solamente voy a incluir los incrementales. ¿Que cómo se calculan los incrementales? De la diferencia del acumulado del periodo con el anterior. Así por cada año, fíjense. Solamente van los incrementales en capital de trabajo. No puedo poner en los flujos de caja esto, porque estaría duplicando las inversiones. Porque no es que son 396 nuevos, es 25.300 nuevos. Porque esos 371.000 que necesitaba el año pasado, ahora ha aumentado en 396.000. Entonces, la inversión que ha incrementado es 25.300. Y esa misma lógica para cada año. Bien, listo. Ya tengo los datos para hallar mi inversión inicial. Será la inversión en activos tangibles, que es la suma de estos dos, obras civiles y maquinarias. Los activos intangibles, que son estos 60.000 de gastos preoperativos y de capacitación. Y los 371.250 del periodo 0 del capital de trabajo. Y está todo completo. La inversión inicial que yo necesito para este proyecto son 5.431.250. Esto me servirá para determinar la parte del financiamiento, que lo vamos a ver en un rato, pero ahora vamos a ver la otra pestaña, que es determinar uno de los ingresos extraordinarios que se computan en
el flujo de caja de inversiones o de capital, que es el valor residual. El valor residual, como ya habíamos explicado en clase, es el monto, es el dinero, es el efectivo que yo puedo recuperar producto de la liquidación de la venta en el último periodo del horizonte de evaluación de los activos fijos que he comprado. ¿Ok? En ese caso, el horizonte de evaluación es 5 años. Eso quiere decir que yo tengo que hallar el valor residual en el año 5. ¿Ok? Para hallar el valor residual, yo previamente tengo que tener determinado las depreciaciones proyectadas de los 5 años. ¿Ok? En el caso de, vamos a retroceder aquí, en el caso de las obras civiles, tributariamente se deprecia en 5 años. Significa que cada año se va a depreciar en 3 millones entre 5, 600.000. Por otro lado, según este caso, las maquinarias y equipos tributariamente se deprecian en 10 años. O sea, cada año se va a depreciar 2 millones entre 10, 200.000. Es por eso que aquí, en el cálculo de la depreciación futura, considero 600.000 aquí y 200.000 aquí, ¿no? O ustedes dirán, pero profesor, ¿por qué no lo dividió entre 5 si sus flujos de caja son por 5 años, no por 10 años? Porque es indiferente de eso. Yo tengo que depreciar según lo que me dice la SUNAT. La SUNAT me dice que eso se deprecia en 10 años, entonces será esto entre 10. Y ustedes dirán, ya, pero profesor, falta depreciar la mitad de los años y sus flujos de caja es hasta 5. ¿Qué va a pasar con los otros 5 años? Pues va a quedar, no me importa, porque va a quedar como valor contable. ¿Qué significa el hecho de que no se haya terminado de depreciar la maquinaria de equipo al año 5? Significa que todavía tiene valor contable en el año 5. Y como tiene valor contable en el año 5, me genera escudo fiscal. Las obras civiles no, porque como se deprecian en 5 años tributariamente, ya para el 5.º año no tiene ningún valor tributario. Pero la maquinaria de equipos sí tiene un valor contable al 5.º año porque todavía le queda más por depreciar, la mitad de su valor. ¿Ok? En total, estoy depreciando 800.000 cada periodo. Ustedes dirán, profesor, ¿y por qué no he incluido aquí también la depreciación del terreno que utilizan para la empresa? Porque el terreno o los terrenos tributariamente no se deprecian. O sea, no tendría por qué terminar la depreciación. Ahora, también ustedes podrían pensar, profesor, también no lo está incluyendo ahí porque el terreno no lo ha comprado, ¿no? Porque el terreno ya lo tenían, no es una inversión. El terreno efectivamente no es una inversión. ¿Por qué no es una inversión? Porque el caso me dice que la propietaria o la inversionista del proyecto ya tenía ese terreno. Ya lo tenía desde antes. Lo va a utilizar para eso, pero ya lo tenía. Si bien es cierto, no es una inversión del proyecto, eso no significa que no sea un activo del proyecto. Sí es un activo del proyecto porque se va a utilizar para el proyecto. Solo que no representa una inversión, pero sí es un activo que se considera en la contabilidad. Solo que acá no lo estamos depreciando porque los terrenos no se deprecian. ¿Ok? Pero sí me va a servir para el cálculo del valor residual. En el cálculo del valor residual, yo lo que hago es sumar primero los valores comerciales o valores de reventa, es decir, a cuánto puedo vender en el mercado mis activos en el último periodo del horizonte de evaluación, en este caso en el año 5. Según este caso, yo puedo venderlo, las obras civiles más el terreno, a 5.500.000 y la maquinaria a 800.000. Eso quiere decir que yo puedo ganar, yo puedo facturar, yo puedo generar ingresos por la venta de esos activos en el año 5 por 6.300.000. Pero a eso yo tengo que sacar el impuesto a la renta porque tengo que pagar impuesto a la renta por cualquier ingreso que percibo. Solamente que la SUNAT, en este caso, lo que hace es decirte ya, puedes utilizar como escudo fiscal el valor contable que poseen hoy en día tus activos tangibles. Cuando me refiero a hoy en día, me refiero al año 5. O sea, en el año 5, ¿cuál será el valor contable o tributario de tus activos? ¿Qué activos tengo yo en esta empresa? ¿Se acuerdan? ¿Qué activos tengo yo para este proyecto? Cristian, adelante. Ingeniero, buenas noches, buenas tardes, perdón. Sí. Una consulta, ingeniero. ¿Las herramientas también entran dentro de la depreciación de maquinarias y equipos? No, las herramientas vienen a ser más que todo costos indirectos de fabricación.
Ah, ok, entonces no se tomen en consideración. No, no Gracias, se ingeniero. consideraría no se consideran como activos. Para que un activo sea reconocido como tal para la SUNAT, tiene que tener un valor superior a 1/4 de UIT y ser utilizable a largo plazo. ¿Ok? Hay que tener en cuenta eso, porque también podrían haber pequeños equipos que valgan menos de 1/4 de UIT y eso no se considera para la SUNAT como activos, eso se considera como costos indirectos. Bien, a ver chicos, para Gracias, este ingeniero. proyecto, ok, para este proyecto muchachos, ¿cuáles eran los activos fijos que tenían? ¿Cuáles eran los activos fijos de este proyecto? Adelante, Jorge. Sí, los activos eran el terreno, la maquinaria y la mano de obra o los civiles. La obra civil, correcto. Mano de obra no. Mano de obra son costos de operación. En este caso es la obra civil, que es lo mismo que construcción, maquinarias, equipos y el terreno. Exactamente. Esos son los tres activos que tiene este proyecto. No significa que los tres hayan sido inversiones. Inversiones para el proyecto han sido las obras civiles y la maquinaria. Pero el terreno es un activo que también se utiliza para el proyecto. Entonces es un activo más de la empresa. Por lo tanto, cuando yo haya el valor contable o valor en libros, yo tengo que incluirlo. ¿Cómo calculo el valor en libros? El valor en libros es igual al valor inicial de los activos. En este caso, el valor inicial de los activos, ¿cuáles son? 3 millones aquí, 2 millones aquí y 700.000 aquí, ¿no? Con el terreno. Pero a eso hay que restarle algo. Hay que restarle toda la depreciación que se ha acumulado hasta el periodo en que estoy calculando el valor residual, que en este caso es hasta el periodo 5. Entonces, vuelvo aquí. Y eso que hemos calculado aquí es toda la depreciación que se ha acumulado hasta el 5º año. Eso le resto. Eso, esa diferencia entre el valor inicial y la depreciación acumulada, me va a dar el valor en libros de los activos de este proyecto. ¿Cuánto es eso? 1.700.000. Resto ambos y me da una utilidad antes de impuesto a la renta. Le saco el impuesto a la renta por 29.5 y me da una utilidad neta. Pero esa utilidad neta, esos 3.243.000, no es el efectivo que realmente ha recibido la empresa por la venta de los activos. No. Es un resultado contable. Porque este 1.700.000 que yo le resté, solamente lo resté para pagar menos impuestos a la renta. Pero no es que realmente haya salido 1.700.000 de la empresa. Fíjense que si yo quito ese 1.700.000, fíjense cómo cambia el impuesto a la renta. Ahorita el impuesto a la renta está en 1.357.000. Fíjense si le quito este 1.700.000. Aumenta. Aumenta porque ya no hay escudo fiscal. Pero sí hay escudo fiscal gracias a que todavía existe valor contable. ¿En qué cosa? En la maquinaria y obviamente también en los terrenos, porque el terreno no se deprecia. ¿Ok? Entonces, esto de aquí es solamente un resultado contable, pero a mí lo que me interesa es el efectivo que me queda por la venta de esos activos. Eso es valor residual. Entonces, a esa utilidad neta le tengo que sumar lo que le resté para pagar menos impuesto a la renta, que es 1.700.000. Lo tengo que sumar ahora. Y eso me da 4.943.000. Este es el valor residual, el valor de liquidación, el valor de desecho. Tiene todos esos nombres, lo van a encontrar de diferentes formas en varios libros. Eso es un efectivo, un flujo de caja que ingresa por la venta de mis activos en el último periodo del horizonte de evaluación. Por lo tanto, siempre va a ir en el año 5. ¿Dentro de qué flujo de caja? Dentro del flujo de caja de inversiones o también conocido como flujo de caja de capital. Allí va a ir. ¿Ok? Bien. Otro escudo fiscal que genera también las inversiones en este proyecto es la amortización de intangibles. ¿Por qué hago énfasis en eso? Porque en un momento vamos a ver otra cosa que se llama amortización de capital. Tienen nombres prácticamente iguales, pero son cosas totalmente distintas. ¿Ok? Ya vamos a aclarar eso en un momento. Aquí estamos hablando de amortización de intangibles, así como la SUNAT me reconoce como escudo fiscal
la depreciación para los activos tangibles, para los activos intangibles, su símil sería la amortización. ¿Ok? Y en el caso de la amortización, siempre se suele amortizar toda esa inversión al 100%, es decir, al primer periodo. Si yo voy a invertir 60.000 en activo intangible, en el año 1 ya lo voy a amortizar por completo, esos 60.000. ¿Ok? Eso lo vamos a ver mejor cuando veamos los flujos de caja. Bien, ya tengo casi todo para construir mis flujos de caja, pero me está faltando una cosa más, que es el financiamiento o servicio a la deuda. Aquí está. La inversión inicial era de 5.431.250. ¿Recuerdan? Pero, según el caso, de ese monto, el 20% se va a financiar con un préstamo bancario, es decir, 1.086.250, a una tasa de deuda del 14% y a un plazo de 5 años. Cuando ustedes llevaron su curso de gestión financiera, les deben haber enseñado sistemas de amortización. Hay diferentes sistemas de amortización en deudas, como por ejemplo el sistema francés, el sistema alemán, el sistema americano. En nuestro país, el sistema que se suele utilizar más es el sistema francés, que es un sistema donde todas las cuotas son iguales. Si alguna vez han sacado un préstamo o han visto a un familiar que tiene un préstamo, siempre deben haber visto una hoja que se llama cronograma de pagos. En ese cronograma de pagos aparecen las cuotas que tiene que pagar en cada periodo por la deuda, y esas cuotas son constantes, pero no es el único dato que aparece ahí. Aparecen otros datos como, por ejemplo, el saldo inicial, la amortización de capital, el interés y el saldo final. Aquí viene la discusión. ¿Qué es la amortización de capital? ¿Es lo mismo que esta amortización de aquí de intangibles? No es lo mismo. ¿Ok? ¿Qué es la amortización de capital? Cuando tú sacas un préstamo, tú tienes que pagar una cuota. Esa cuota consta de dos elementos: la amortización de capital y el interés. El interés, también conocido por las empresas como gasto financiero, es la ganancia del banco. Es decir, de lo que te ha prestado, es lo que ellos van a ganar por prestarte. Porque no es que te han prestado y tú le vas a devolver tal cual y ellos felices de prestarte sin recibir nada a cambio. Ellos te prestan porque esperan ganar algo. Y eso que esperan ganar es el interés. El interés es una parte de la cuota. Pero la otra parte de la cuota es la proporción que tú pagas de la deuda inicial. Te prestaron 1.086.000. Tú has pagado una cuota de 316.000, donde 152.000 es deuda. La diferencia, que es la amortización, es lo que te va a permitir disminuir esa deuda de 1.086.000. O sea, la amortización de capital es la parte de la cuota que cancela, que disminuye, que amortiza la deuda del préstamo. ¿Ok? ¿Por qué se llama igual que esto de aquí si no tiene nada que ver? No lo sé. En algún momento de la historia, a algún genio se le habrá ocurrido llamarlos de la misma manera, pero no tiene nada que ver uno con otro. La amortización de intangibles es el escudo fiscal que genera la inversión en activos intangibles, que te permite pagar menos impuesto a la renta. Y la amortización de capital es la parte de la cuota que tú pagas que te permite reducir la deuda inicial que te dieron. Son cosas distintas aunque tengan nombres similares y no se asuman. Lo digo porque a veces cometen algunos alumnos el error de querer sumarlo, pero no se suman. Bien, son cosas totalmente diferentes. Para poder hallar este cronograma de pagos, lo primero que tienes que hacer es determinar la cuota constante. ¿Cómo se determina esa cuota constante? Se determina multiplicando el valor del préstamo, o sea, el 1.086.000, por la tasa de interés, es decir, 14%, por 1 más la tasa de interés elevado al plazo del crédito, es decir, 5 años, sobre 1 más la tasa de interés elevado al plazo del crédito menos 1. Esta es la fórmula que acá está calculada, fíjense. Aquí está calculada, pero con un redondeo a 2 decimales, como hemos dicho desde el inicio del caso. Si ustedes no quieren hacer esa fórmula larga, otra forma de determinarlo es con una función en Excel que se llama pago. La función pago me determina cuánto tengo que pagar yo por una deuda. ¿Qué es lo que me pide esta función? Primero, me pide el valor de la tasa. El valor de la tasa de deuda es esta, 14%.
coma, y luego me pide el plazo de crédito. ¿Cuál es el plazo de crédito? 5 años. Finalmente me dice, dame el valor del préstamo. Ese es el valor del préstamo. Cierras paréntesis y ven, te saca el mismo valor de cuota. Ustedes dirán, ¿por qué sale en negativo, profesor? Porque el Excel interpreta que un pago es una salida de efectivo y por lo tanto te lo da en negativo por obvias razones. Pero lo importante es que te da el monto de la cuota constante. ¿Ok? Ya tienes la cuota. ¿Cómo calculas tú el interés? La cuota va a ser la misma en los 5 periodos. Pero ¿cómo calculas tú el interés? El interés siempre se calculará multiplicando la tasa de la deuda por la deuda del periodo. En el periodo 1, la deuda es 1.086.250 porque es lo que te han prestado al inicio. Eso te dará el interés. Si el interés lo tienes y la cuota lo tienes, ¿cómo creen ustedes que hallo la amortización de capital? ¿Cómo lo hallaría? ¿Cómo hallaría aquí la amortización de capital? ¿Qué dicen? ¿Cómo lo hallaría? Una diferencia. Correcto. Sería una diferencia. Sería la diferencia entre la cuota y el interés. Siempre así voy a calcular la amortización. Una vez que he hallado la amortización, recuerden que la amortización de capital es lo que me permite reducir la deuda. Entonces, en la última columna tenemos saldo final. El saldo final será la diferencia entre la deuda del periodo 1, que es la deuda inicial, menos lo que se ha amortizado en ese periodo, que es 164.000. Eso me da 921.000, casi 922.000, que siendo el saldo final en el periodo 1, pasa a ser el saldo inicial en el periodo 2. Y luego repito el mismo ejercicio. La cuota siempre será la misma, el interés siempre será la tasa de interés por, en este caso, la deuda o el saldo inicial del periodo 2, que es diferente, ahora es menos porque he amortizado deuda, y eso me dará el interés, y la amortización será lo mismo, será la diferencia entre cuota de interés, y el saldo final será lo mismo, será la diferencia entre saldo inicial y amortización. Y este saldo final pasa a ser saldo inicial, y así sucesivamente, hasta que en el último periodo el saldo final me debe salir 0. Cuando el saldo final me sale 0, significa que me ha cuadrado el cronograma de pagos. ¿Pero por qué creen ustedes que acá no me ha salido 0? Me ha salido casi 0, pero no me ha salido 0. ¿Por qué creen? Jocelyn, adelante. Ingeniero, por el mismo hecho que está trabajando el redondeo a 2 decimales. Correcto, exactamente. Muy bien, Jocelyn. Porque estoy trabajando a 2 decimales, como se dan cuenta. Y como estoy trabajando a 2 decimales, pues no me está saliendo un valor exacto. Si yo quitara los decimales, me saldría 0 aquí. Pero cuando trabajo con decimales, normalmente el saldo final me sale entre 1 y menos 1. ¿Ok? Si te sale entre 1 y menos 1, está bien. Pero si trabajas con redondeos. Pero en este caso, como hemos trabajado con redondeos, por eso nos sale 0. Pero si hubiésemos eliminado esta forma de redondeos y solamente lo hubiésemos calculado directo, hubiese salido aquí 0. Bien, ok. Ustedes se preguntarán, ¿por qué hemos hecho esto? ¿Para qué me sirve hacer este servicio a la deuda cronograma de pagos? Porque acuérdense que yo tengo que calcular 2 flujos de caja relevantes. El flujo de caja económico, o también conocido como flujo de caja del proyecto o flujo de caja libre. Y el otro flujo de caja que tengo que hallar es el flujo de caja financiero, conocido también como flujo de caja del inversionista o del accionista, o también conocido como flujo de caja patrimonial. Cuando yo calculo ese flujo de caja financiero, al flujo de caja económico le tengo que agregar la parte de financiamiento de la empresa. Eso significa que voy a tener que agregarle el préstamo, la amortización de capital y el interés. Por eso hemos hallado esto para saber en cada periodo a cuánto equivale. Bien, ahora sí, vamos a irnos al flujo de caja. Bien, para el flujo de caja, aquí tenemos las ventas proyectadas o ingresos proyectados por ventas para los siguientes 5 años, ¿no? Solamente estoy jalando de donde hicimos los cálculos, ¿no? Acá está, ¿no? Lo estoy jalando de aquí, fíjense. De acá, ¿no? Tal cual, ahí está. ¿Ven? También tengo que restarle los costos de venta proyectados, que son estos de aquí. Ahí está, ¿ven? Solamente lo estoy jalando.
Eso me da la utilidad bruta, y a eso le tengo que restar los gastos de ventas y administración, que también están aquí, son estos. Y lo jalo. Pero además, tengo también, creo que acá no jalo bien, sí, allá. Pero además, ¿qué pasó aquí? ¿Se movió algo, me parece? A ver, a ver. Ah, no está bien, es lo mismo. Ya. ¿Qué más? Antes de Ingeniero, una continuar, consulta. sí, Disculpe, sí. ingeniero, en el clip anterior del, a ver, saldo final, donde había comentado de por qué salía 0.02, que era por decimales, mi consulta es, ¿cuál es lo recomendable para poder hacer los cálculos con 2 decimales? ¿O eso va a depender mucho al No, caso? en este caso lo hemos hecho así porque el caso lo indicaba. Pero cuando ustedes lo hagan en su trabajo, no tienen que trabajar con dos decimales, pueden trabajar con todos los decimales. O sea, no tienen que hacer ningún redondeo. Ah, ok, gracias. Nosotros acá lo estamos haciendo solamente porque el caso sí nos lo indica. Pero ustedes en sus trabajos aplicativos o sus trabajos finales no tienen por qué redondear. Pueden usar todos los decimales. Bien. Ok, chicos. Gracias. ¿Qué más me está faltando aquí? Las proyecciones de los gastos no desembolsables, que son la depreciación y la amortización. Eso también lo estoy jalando de acá de la hoja de trabajo 2, que está aquí, ¿no? Las depreciaciones ya calculadas para los siguientes 5 años. Y también la amortización de capital, que también estaba aquí, ¿no? Era esta, ¿se acuerdan? Perdón, amortización de intangibles, que era esta por 60.000. Ahí está. Bien. Ya tengo todo esto, si yo le resto a esa utilidad bruta todos esos costos, me va a dar la utilidad operativa o también conocida como EBIT, por sus siglas en inglés. A esto le saco el impuesto a la renta del 29.5% y me da la utilidad neta. Pero la utilidad neta es un resultado contable, no es efectivo. Para volverlo efectivo, tengo que sumarle lo que son los gastos no desembolsables que le resté para pagar menos impuesto a la renta. ¿Por qué lo incluyo? ¿Por qué es importante? Porque fíjense, voy a eliminarlo. Si lo elimino, quiero que vean aquí cómo va a cambiar el impuesto a la renta. Fíjense los valores que están ahorita y ahora fíjense qué pasa si elimino esto. Se elevan, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta? Se elevan porque como no hay escudo fiscal, estoy pagando más impuesto a la renta. Pero como está ahí, me permite pagar menos impuesto a la renta. Pero estos gastos que he contabilizado no son salidas de efectivo. Por lo tanto, esa utilidad neta, le tengo que volver a sumar esos gastos porque no salió ese dinero de la empresa. Solamente lo coloqué porque de esa forma puedo pagar menos impuesto a la renta. Los agrego ahí como positivo, los sumo a la utilidad neta y eso me da el flujo de caja operativo que es el efectivo que generaría la empresa por su propia operación. Si se dan cuenta, en un estado de resultados, que sería hasta aquí, ¿no? Yo debería incluir aquí también, ¿qué cosa? Debería incluir el interés, porque el interés es gasto financiero. Y el gasto financiero se incluye antes de calcular el impuesto a la renta. Pero yo no lo he considerado porque yo quiero hallar primero el flujo de caja económico. Y el flujo de caja económico tiene que estar libre de financiamiento. Porque el momento en que tú ya le agregas el gasto financiero, ya no puedes hallar flujo de caja operativo, porque ya no sería un flujo de caja en base a las operaciones de la empresa, porque ya le estás metiendo un componente más, aparte de la operación, que es el financiamiento. ¿Ok? Es por eso que ese gasto financiero, ese interés, lo vamos a considerar más abajo. Pero en un estado de resultados de una empresa, debería estar antes de calcular el impuesto a la renta. Pero en evaluación de proyectos yo puedo hacer eso para poder determinar los flujos relevantes que quiero determinar, que es el económico y luego el financiero. ¿Ok? Bien, ya tengo el flujo de caja operativo. Para hallar el flujo de caja económico, a eso le tengo que sumar el flujo de caja de inversiones o también conocido como flujo de caja de capital. Para ello tengo las inversiones que ya he determinado previamente y los ingresos extraordinarios por esas inversiones, que es la recuperación de capital de trabajo, que es la suma de todo lo que yo he invertido en capital de trabajo en positivo, porque recuerden que es un dinero que yo adelanto, no es un dinero que yo pierdo, no es un dinero que no voy a recuperar, lo voy a recuperar, pero en el último periodo de evaluación. Entonces, todo lo que he invertido en capital de trabajo, lo sumo y lo pongo en positivo en el último periodo y eso es lo que voy a recuperar. Y en lo que es valor residual, lo que hemos calculado aquí, esto es 4.943.000,
acá lo pongo siempre en el último periodo del horizonte de evaluación como una entrada, como un efectivo que ingresa, porque es el valor por liquidar mis activos del proyecto. Bien, ya tengo entonces el flujo de caja de inversiones, ya tengo el flujo de caja operativo. En teoría, si yo sumo estos dos flujos de caja, me da el flujo de caja económico. Pero acá hay un tema, hay una particularidad en este caso. Recuerden que Claudia Berrio está utilizando para este proyecto un terreno con el que ya contaba con un terreno y lo está utilizando para este proyecto. Ese terreno vale 700.000 soles. Quiere decir que si no hubiese hecho este proyecto, lo hubiese podido vender por lo menos ese valor. Pero ha decidido no venderlo y utilizarlo para el proyecto. A esos señores se le conoce como costo de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad? Es el ingreso que dejo de percibir por tomar otra opción. En este caso yo tenía la opción, yo como digamos, si yo fuera Claudia Berrio, tengo la opción de no hacerme problemas y en este momento vender el terreno a 700.000 y listo, ¿no? Recibo 700.000 y tranquilo. Pero yo he decidido hacer este proyecto y utilizar ese terreno y no venderlo. Entonces, por tomar esa decisión, estoy dejando de percibir en el presente 700.000 soles. Eso es un costo de oportunidad. Y es por eso que aquí abajo lo estamos colocando. Menos 700.000 soles. ¿Por qué? Porque es un costo de oportunidad por haber vendido el terreno, pero que no lo voy a hacer por este proyecto. Recién ahí puedo calcular el flujo de caja económico, o también conocido como flujo de caja del proyecto, o también conocido como flujo de caja libre. Ahora, ustedes se preguntarán, profesor, ¿en todos los casos siempre va a existir costo de oportunidad? No, no siempre aparece. Es más, es poco común que haya costo de oportunidad. ¿Ok? En este caso lo hay. En los casos que ustedes están haciendo para sus investigaciones, definitivamente no van a tener costo de oportunidad, porque sería, por ejemplo, a partir de la premisa que algunos de ustedes ya tienen un terreno, o un equipo, o un activo disponible para el proyecto. Y esa no es la idea. Entonces, no deberían tener ustedes costo de oportunidad que considerar en sus trabajos finales. Pero en resolución de casos pueden presentarse eventos donde sí haya costo de oportunidad. Si yo, por ejemplo, soy una empresa que tiene un terreno que no utilizo para nada, yo puedo decidir vender el terreno o puedo decidir hacer una nueva unidad de negocio ahí. Si decido hacer una nueva unidad de negocio ahí, el valor que pude haber percibido por vender ese terreno sería un costo de oportunidad. En esas situaciones, habría costo de oportunidad y se tendría que considerar en la evaluación, como en este caso, ¿no? Bien, ya tengo el primer flujo de caja relevante para la evaluación del proyecto. Me falta el otro, que es el flujo de caja financiero, o también conocido como flujo de caja del inversionista, del accionista o patrimonial. Bien, para ello, a este flujo de caja económico del proyecto o libre, tengo que agregarle el servicio a la deuda, es decir, el préstamo, que es un ingreso, porque el préstamo es una entrada de efectivo en el periodo cero, y luego todos los desembolsos que implica el haber adquirido ese préstamo, que es la amortización de capital o de deuda, que es lo que acá habíamos calculado. Todo eso que habíamos calculado van a ir aquí en horizontal, ¿se dan cuenta? Todo lo que es interés, o también llamado gasto financiero, que es aquí, también va a ir aquí, ¿no? En horizontal. Y además, algo que se llama escudo fiscal. ¿Qué es el escudo fiscal en este caso? ¿Se acuerdan, muchachos? Y yo les dije que en un estado de resultados, el gasto financiero o interés normalmente estaba por aquí, antes de hallar el impuesto a la renta, ¿no? Por aquí estaba. Porque así es en un estado de resultados real. Pero yo aquí no lo he considerado arriba por el tema de que quería hallar el flujo de caja económico. Y para hallar el flujo de caja económico, no puedo considerar nada de financiamiento externo. Pero sí debería estar ahí. ¿Y por qué debería estar ahí? Debería estar ahí porque si estuviese ahí, el impuesto a la renta que pagaría sería menor o mayor. ¿Qué dicen ustedes? Si yo hubiese incluido el gasto financiero o interés ahí arriba, ¿hubiese pagado más o menos impuesto a la renta? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hubiese pagado más o menos impuesto a la renta? Menos. Correcto. Exacto. Hubiese pagado menos impuesto a la renta.
¿Ok? Eso significa que yo estoy considerando aquí un cálculo en el impuesto a la renta mayor al que debería considerar, porque no estoy considerando ahí arriba el gasto financiero. Ese ajuste lo tengo que poner acá abajo. Y ese ajuste es el escudo fiscal. El escudo fiscal lo calcularé multiplicando la tasa de impuesto a la renta, que es 29.5%, por este gasto financiero o interés en positivo. Eso me da 44.862 en positivo. O sea, si yo hubiese considerado el interés o gasto financiero acá arriba, hubiese pagado menos. O sea, no hubiese pagado 104.000, hubiese pagado 44.000 menos. Esos 44.000 menos que hubiese pagado, lo estoy poniendo aquí. ¿Ven? Y así por cada periodo. Ahora sí, muchachos, ya tengo lo que necesito para el flujo de caja financiero del inversionista y del accionista patrimonial. Pues tiene todos esos nombres. Siempre les digo todos los nombres porque en diversos libros van a encontrar diversas definiciones de cada uno de estos conceptos. ¿Ok? Entonces, el flujo de caja económico del proyecto o libre, o también en los libros en inglés conocido como el free cash flow, le van a sumar todo esto que es el servicio a la deuda y les da el flujo de caja financiero del inversionista, del accionista o patrimonial. Ahí está, ¿eh? Ya lo tienen. Bien, ya tengo todo para poder evaluar el proyecto. Primero, quiero evaluar el flujo de caja del proyecto o flujo de caja económico. Cuando yo quiero evaluar este flujo de caja, lo hago porque quiero saber cuánto vale el proyecto por sí solo sin considerar ninguna fuente de financiamiento externo. O sea, considerando que solamente el accionista financia todo el proyecto, ¿cuál sería el resultado de la evaluación? Para ello, voy a utilizar el COP, que es el costo de oportunidad del accionista, que según lo que les explicó el ingeniero Luis Valdivia en la clase anterior, sería tomar la tasa de libre riesgo, ¿no? Que está acá, la tasa de libre riesgo, a esto sumarle el valor beta y multiplicarlo por la diferencia entre el rendimiento de mercado y la tasa de libre riesgo. Eso se le conoce como la prima de mercado. Y eso me da el COP mediante el modelo CAMP, ¿no? Que en este caso sale 18.40. Con esa tasa de descuento es que voy a determinar el BAM. ¿Cómo determino el BAM? Primero hallo el valor actual de los flujos futuros. Utilizo la función BNA. La función BNA me va a pedir primero la tasa de descuento. La tasa de descuento en este caso es 18.40%. Y luego me va a pedir los flujos de caja futuros que va a generar el proyecto. Es decir, desde el año 1 hasta el año 5. El año 0 no lo tomo porque este no es un flujo futuro, este es un flujo presente. ¿Ok? Cierro paréntesis, y a esto le tengo que agregar la inversión en el periodo 0. Le sumo este valor, que ya está en el presente. Lo sumo porque ya está como negativo, así que se van a restar. Enter, y ahí está. Menos 161.000. Por otro lado, quiero hallar la tasa interna de retorno, que es el rendimiento esperado del proyecto. Lo que tengo que hacer es utilizar la función TIR, que me va a pedir que jale los flujos de todos los periodos, desde el periodo 0 hasta el periodo 5. Entonces voy a jalar todos los flujos, fíjense, todos. Ahí está. Cierro y ahí tengo la tasa interna de retorno. ¿Cómo interpreto este resultado? Bueno, para que un proyecto sea aceptado, se recomiende invertir en él, tal como explicó el ingeniero Valdivia en la clase anterior, tienes que tener un valor actual neto mayor a 0. Porque el hecho de que sea mayor a 0 significa que está pagando tu riesgo de, tu riesgo de inversión, tu costo de oportunidad. O sea, el proyecto paga por encima de la tasa mínima que tú requieres por cualquier inversión de tu dinero. ¿Ok? Pero en este caso no sale positivo, sale negativo. Significa que este proyecto, financiado enteramente por el accionista, en este caso por Claudia Berrio, no le genera valor. No le genera valor porque sale menor a 0. Y además eso lo complementamos con el resultado de la tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno es el resultado esperado del proyecto. El criterio de decisión es de que esa tasa de rendimiento esperada sea mayor que la tasa mínima que requiere por cualquier inversión un accionista. Eso es el COP, el costo oportunidad.
En este caso, fíjense que el COC, que es lo mínimo que requiere de rentabilidad del accionista, vale más que la tasa de rendimiento esperada del proyecto. Por lo tanto, bajo el criterio de la tasa interna de retorno, también deberíamos rechazar la inversión en el proyecto porque el rendimiento del proyecto no paga el rendimiento mínimo que espera el accionista. Esto es en el escenario donde no se financia el proyecto con ningún banco. Es decir, el proyecto se financia completamente con Claudia Berrio. ¿Ok? Pero ahora tenemos que analizar cómo sería en el escenario con un financiamiento externo, que es el que está aquí, este escenario de aquí, ¿no? El escenario de financiar el 20% de la inversión con deuda. En ese caso, ya no voy a utilizar el COC, voy a tener que utilizar una tasa promedio ponderada de ambas fuentes de financiamiento del proyecto, tanto el aporte propio de Claudia Berrio como el aporte del banco. ¿Cómo calculo esa tasa promedio ponderada? Tomaré lo que es la proporción del inversionista y lo multiplicaré por su tasa de descuento. La tasa de descuento del costo de oportunidad del accionista es el COC. Ya a eso le sumo la proporción que corresponde al préstamo del banco por la tasa de ese préstamo, que es 14%. Doy Enter y ahí está. Ese sería el costo promedio ponderado de capital, o también conocido por sus siglas en inglés como WACC, que voy a tomar como tasa de descuento para evaluar este flujo de caja de aquí. Entonces voy a hallar el valor actual neto financiero, que será fórmula del BNA, que es la fórmula del valor actual de los flujos futuros, que me pide la tasa, en este caso es el WACC o CPPK, y luego los flujos futuros, pero del flujo de caja financiero, del periodo 1 al periodo 5. Y a eso le sumo la inversión, que es el valor del periodo 0, que ya está en negativo y por lo tanto se resta. Ahí está. Y la tasa interna de retorno en este caso será sobre los flujos de caja desde el periodo 0 hasta el 5 del flujo de caja financiero. Ahí está. En este caso, la decisión es diferente, porque ahora fíjense que el valor actual neto sí es mayor a 0, y en este caso la tasa interna de retorno sí es mayor a la tasa de descuento. ¿Cuál sería la conclusión? La conclusión sería que se recomienda invertir en este proyecto solamente si es que se financia en por lo menos 20% con un banco. Caso contrario, si el inversionista decide financiar todo el proyecto con su dinero, entonces en ese caso no se recomendaría porque no sería suficiente para pagar su costo de oportunidad. Bien, esa sería la conclusión de este caso. Bien, chicos, entonces, bajo esta estructura, bajo estos pasos que hemos visto, es que ustedes van a tener que resolver sus casos en las siguientes clases con los ingenieros. Y vuelvo a repetir, como ya había mencionado, vamos a descontar puntos a aquellos que no están presentes en la sesión, se va a pasar asistencia en cada clase, puntos para el final, me refiero, vamos a descontar, y también vamos a descontar puntos a aquellos que se les pregunte y no contesten, a aquellos que se les pregunte y digan cosas como que el profesor estaba en el carro, estaba haciendo otra cosa, porque eso no es excusa para estas clases, o aquellos que con sus respuestas demuestran que no están atendiendo, porque vuelvo a repetir, se pueden equivocar, no hay problema en que se equivoquen en los cálculos, no hay problema en eso, pero si les preguntamos algo y claramente dejan, se ponen, digamos, en una posición donde se evidencia que no están atendiendo porque no saben ni de qué le estamos hablando, en ese caso también se les va a restar puntos. Y cada ingeniero va a llevar el control de eso en las sesiones. Justamente está acá presente el ingeniero Valdivia y también él que se va a encargar de gestionar el tercer caso, va a estar tomando apuntes bajo estas casuísticas que estoy mencionando. Así que ya depende de ustedes. Pueden ser que algunos lleguen a la examen final ya desaprobados, solamente por el hecho de no tomarse en serio las clases y no comprometerse con el curso. ¿Ok? Porque si ustedes van a estar tan seguros con las notas de los primeros avances y por eso no les va a importar conectarse o participar en los casos, entonces pues nos veremos un ciclo más. Ya depende de ustedes, es decisión de ustedes. No les estoy pidiendo nada extraordinario. Solo les estoy pidiendo que cumplan con el curso. Nada más. Solamente eso.
Lo mínimo que deberían de hacer. Pero finalmente ya es decisión de ustedes. ¿Bien? Ok, antes de terminar quisiera saber si tienen alguna pregunta sobre lo que hemos visto hoy día. Ingeniero, buenas. No, Ah, no le escuché bien, porque se me fue un poco el audio, con respecto a la última conclusión, que era que si el inversionista ponía todo su dinero, no era muy conveniente, no le entendí bien por el tema del audio. No sé si podía repetir esa parte nada más. sí, lo que decía es que la conclusión de esta evaluación es que solo se recomienda invertir en el proyecto si es que por lo menos el 20% de la inversión inicial se va a financiar con un banco. Caso contrario, no se recomienda invertir en el proyecto porque si el empresario decidiera colocar todo su dinero sin ningún financiamiento externo para el proyecto, ocurriría este resultado que vemos aquí, donde el proyecto no pagaría el costo de oportunidad de ese accionista. Pero si lo financia por lo menos en 20% con el banco, en ese caso el proyecto sí podría ser rentable. Esa era la conclusión. Ya, ingeniero, muchas gracias. Bien, Ángel Prado, adelante. Ingeniero, buenas tardes. En la primera parte del ejercicio, la parte donde dice inversión de capital de trabajo, ¿solo consideró el primer año? ¿Aquí te refieres? Sí, ingeniero, es por lo Sí. que... Sí, ¿por qué no consideró consideré el los primer año 4 nada años? más. Sí, consideré el primer año nada más porque en el caso nos indica que todo lo que son incrementales, que son estos de aquí, los va a financiar el mismo propietario. Cuando nosotros determinamos la inversión inicial, lo hacemos porque esto nos va a servir para determinar qué porcentaje, primero, determinar qué parte de esa inversión lo vamos a financiar externamente para en base a eso hacer el cronograma de pagos. O sea, ya sabemos cuánto vamos a financiar externamente. Pero en este caso, ya nos están indicando que esto se va a financiar por el propio accionista. Por ende, no tenemos por qué meterlo aquí. Pero si no dijera eso el caso, si el caso no dijera quién va a asumir la inversión de estos adicionales en capital de trabajo, en ese caso lo que yo hubiese tenido que hacer es sumar todo esto, ¿no? Incluirlo ahí. O lo mismo que tomar este que es el flujo, es el capital de trabajo acumulado en el último periodo. Pero en ese caso, como sí me indican que estos incrementales los va a asumir el accionista, entonces solamente coloco lo que corresponde al periodo 1 o al periodo 0, perdón. Por ese motivo. ¿Bien? Muchas gracias, ingeniero. Muy bien, chicos. Si no hay más consultas, entonces con eso terminamos esta clase y no se olviden, a partir de ahora todos son casos y tienen en todo caso que repasar sus conceptos previos porque van a tener que comenzar a resolverlo en clase y vamos a tomar nota de ello. Bien, eso sería todo. Buenas tardes, cuídense. Hasta luego, ingeniero.